En un mundo donde lo divino y lo sobrenatural se entrelazan con la realidad cotidiana, surge una pregunta que ha desconcertado a teólogos, historiadores y creyentes por igual. ¿Cómo Jesús vence al demonio y sus tentaciones? El primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás terminó con la victoria de Jesús sobre las tentaciones, tal como se cuenta en Mateo 4:1-11. Jesús sigue invadiendo y dominando dos de las principales fortalezas de Satanás: el ámbito del mundo espiritual, al ejercer autoridad sobre los demonios y el dominio de la enfermedad, al sanar a un paralítico. Después de que la tormenta se calmara milagrosamente, Jesús y sus discípulos continúan su viaje por el mar de Galilea. El siguiente incidente se enfoca exclusivamente en Jesús, sin mencionar a los discípulos. Al llegar al otro lado, en la región de los Gerasenos, Jesús llegó a la orilla opuesta del lago, donde vivían los Gadarenos. Allí lo esperaban dos endemoniados que salían de los sepulcros. Nadie se atrevía a pasar por ese camino porque eran muy feroces. Al ver a Jesús, le gritaron con voz fuerte: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Cerca de allí había una piara de cerdos que comían hierba. Los demonios le suplicaron a Jesús: Si nos echas, déjanos ir a esos cerdos. Jesús les dijo: Está bien, pueden entrar a los cerdos. Entonces los demonios salieron de los hombres y se metieron en los cerdos. Y he aquí que toda la piara se lanzó al precipicio, desde lo alto cayó al agua y pereció. Los porqueros huyeron hacia la ciudad a contar todo lo ocurrido y lo de los endemoniados. Entonces salió toda la ciudad al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se marchara de su territorio. El grupo llega a la otra orilla, en la región de los Gerasenos. Jesús ahora está en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, un animal considerado impuro por los judíos. Aunque tiene la pezuña dividida, no rumían. El término Gadarenos se refiere tanto al pueblo de Gadara, situado a unas 5 millas al sureste del mar de Galilea, como a la región circundante, que probablemente incluía el pequeño pueblo de Garasa, actualmente Kersa o Kersi, ubicado en la orilla oriental del mar de Galilea y tradicionalmente considerado el lugar del exorcismo. La gente fue a ver lo que había ocurrido. Vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, y se asustaron. Aquellos que lo vieron todo contaron a los demás lo que había sucedido con el hombre. Los pobladores, espantados por lo que Jesús había hecho con el hombre endemoniado, comenzaron a pedir a Jesús que se alejara de su región. Cuando Jesús entró en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le rogó que se quedara con él, pero Jesús no lo permitió, diciéndole: Ve a casa y háblale a tu familia sobre cómo la misericordia de Dios te salvó. La situación era peligrosa debido a que el mundo espiritual está siendo invadido y dominado. Los demonios contrastan con los discípulos en el versículo 27, pues saben quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de este entendimiento, siguen siendo demonios. Ellos estaban conscientes que el reino se estaba acercando. Jesús espera volver en gloria. Los demonios le ruegan que los deje ir a los cerdos. Él acepta. Los demonios salen de los hombres y entran en los cerdos. Los cerdos se descontrolan y se tiran al mar de Galilea desde un barranco. Así, los demonios matan a sus anfitriones terrenales para evitar el castigo eterno. Los demonios prefieren ir a los cerdos, que son impuros para los judíos. Jesús les había dicho a sus discípulos que no dieran perlas a los cerdos. Pedro dice que los falsos maestros son como cerdos que vuelven a su suciedad. Pero la orilla este del mar de Galilea es de gentiles que crían cerdos para venderlos. Sus dueños perderían una gran piara, que Marcos dice que eran unos 2000, en Marcos 5:13.
Los demonios quieren entrar en los cerdos para hacer más mal, dañar la creación de Dios y provocar a Jesús y su reino, como en Mateo 17, 14, 20. La muerte de los cerdos hace que los gentiles le pidan a Jesús que se vaya, como en Mateo 8:34. Esto muestra lo mal que están sus valores, porque deberían alegrarse de que Jesús venciera a los demonios de Satanás. Pero, como dice un comentarista, el mundo ha rechazado a Jesús por los cerdos. Jesús no acaba con los demonios, sino que deja que el mal siga en este mundo hasta que todo se arregle. El desenlace del exorcismo no es mencionado en Mateo, pero Marcos y Lucas observan que el hombre geraseno endemoniado imploró para unirse a Jesús. Al ver a los discípulos con Jesús, el ex endemoniado desea ser como ellos, pero Jesús lo envía de regreso a su país natal para testificar. En cierto sentido, los 12 serían pescadores de hombres, pero entre su propio pueblo, ese gentil, ahora seguidor de Jesús, sería un pescador de hombres. Sin embargo, a la luz de los versículos siguientes, parece que el testimonio del hombre tuvo un efecto positivo, pues cuando Jesús regresó a la Decápolis, fue recibido por una gran multitud. Cuando los pastores contaron lo que sucedió a los individuos de la ciudad cercana, toda la comunidad se enfureció con el Salvador. ¿Cuál era el principal problema de ellos? Era la posible caída en la economía y la pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual. Cuando vieron a Jesús acercándose a la ciudad, le pidieron que se retirara. Desafortunadamente, somos culpables del mismo error. Nos acostumbramos a vivir con el pecado y no queremos pensar en Dios eliminándolo, especialmente si eso significa la pérdida de placeres percibidos o ingresos. Pero aferrarse al pecado es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer. El final de esta historia muestra una vez más que el ministerio de Jesús no se restringe a los judíos, sino que prefigura la misión a los gentiles. También muestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En ese sentido, confirma que los opositores en Mateo no son elegidos en función de la raza, sino de acuerdo con su respuesta a Jesús. La reflexión sobre nuestra propensión al pecado y la resistencia a permitir que Dios lo remueva, especialmente cuando implica la pérdida de placeres o ingresos, está profundamente fundamentada en las Escrituras. La Biblia a menudo aborda el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. De ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. Pablo exhorta a los cristianos a no conformarse con el patrón de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de sus mentes, para que puedan discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para la fe. El ministerio de Jesús, que se extiende a los gentiles, es un tema central en el Nuevo Testamento. Discute cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles, creando en sí mismo un nuevo pueblo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Esto refuerza la idea de que la oposición a Jesús y su mensaje no se basa en etnia u origen cultural, sino en la disposición del corazón para responder a Él. La narrativa en Mateo también destaca que la oposición a Jesús trasciende barreras raciales y culturales. En los Hechos de los Apóstoles vemos que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, llegando a diversas culturas y pueblos. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene una visión que le lleva a comprender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es inclusivo. Jesús vence al demonio y sus tentaciones con la fuerza de la palabra de Dios. No se deja engañar por las falsas promesas de poder, placer o gloria que le ofrece el maligno. Al contrario, se mantiene fiel a la voluntad del Padre, que le ha enviado a salvar al mundo con su amor y su sacrificio. El amor de Dios está en todos los lugares. ¿Crees en las promesas de Jesús?
Estas y otras interrogantes las puedes descubrir en el siguiente mensaje a continuación. Bienvenidos a Triskel.